Hola, hola. Espero que se encuentren todos muy bien. Ahora con tus abogadas está más cerca de ti. ¿Y por qué más cerca de ti? Bueno, partner, porque ahora ya no solamente vamos a ir de invitadas al programa En la Mira o colaborar en la revista de RCG Media, sino que ahora tenemos la oportunidad a hacer nuestro primer podcast. Ay, no, pues eso está súper bien. Y aparte también les queremos comentar que a nuestro equipo legal de Con tus abogadas, de la licenciada Karina, la licenciada Nadia, su servidora, también se ha unido la licenciada Paola Rivera. Paola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con ustedes en nuestro primer podcast. Y pues empezando con el pie derecho, Karina y Nadia, porque empezamos con la licenciada Magdalena. Hola Magdalena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué placer, qué gustazo. Bienvenida, Apláudanle, Magda. qué privilegio tan grande para mí. Muchas felicidades. Se Muchas merecen gracias. este programa y muchos más. Bueno, Magda, yo te quiero con todo mi corazón, eso es así personal, pero quiero que le platiques al público quién eres tú. Por favor, preséntate. Yo soy Magdalena García de Ortega, estoy casada, tengo 41 años de casada, tengo 2 hijos adultos, 5 nietos, mis 2 hijos casados. Vivo muy feliz aquí en Saltillo desde hace más de 40 y Ya pico de ya años, eres de 40 y aquí. pico No, de ya años. eres de Ya soy de Saltillo. aquí, eres de pero Saltillo. originaria de Piedras Negras, Coahuila, muy orgullosamente coahuilense. Y estoy felicísima de participar con ustedes. Soy licenciada en psicología, tengo especialidad en psicoterapia gestal para niños y adolescentes, una especialidad en psicoterapia familiar, tengo un máster en familia y mundo contemporáneo, me dedico a la consultoría privada y aparte a dar conferencias en diferentes instituciones, escuelas y demás. Sí, de hecho te hemos visto y sabemos de tu trayectoria. Además que ustedes han de saber, amigos y amigas, que Magda nos ayuda mucho también en los temas legales que nosotros nos enfrentamos en cuanto a diversidad de temas. Divorcios, situaciones familiares, violencias familiares, cuestiones con los niños, y de eso es de lo que hoy quisiéramos hablar, pero dándole un enfoque diferente. El enfoque que le queremos dar, Magda, es para que el común denominador de toda la población que nos pueda estar escuchando, que espero que sean bastantes, podamos comprender, podamos llegar a entender exactamente cómo la violencia se va generando desde el seno de una casa, de un hogar, del núcleo familiar. Claro que sí. Mira, es curioso porque regularmente las instituciones definen el tema de violencia como una serie de conductas, obviamente que llevan intención de daño y que pueden o no provocar un daño inmediato, pero sí a mediano, largo, corto, mediano o largo plazo. Pero también les falta el ingrediente de las omisiones de conducta, como son los actos de negligencia, que son también violencia, o los actos de agresividad pasiva, que luego vamos a ir desentrañando poco a poquito, que pueden no considerarse a simple vista violencia y que son altamente nocivos dentro de las familias, las comunidades, etcétera. Magda, platícanos, ¿la violencia se puede heredar? La violencia no se hereda genéticamente como tal, no es fisiológicamente heredable a través de genes en la persona, no hay tal. Lo que sí es que en el temperamento, que es el ADN de cada persona, que es el lado genético que traemos, nuestro instructivo genético de nacimiento, traemos una serie de rasgos que tienen que ver con la violencia. Esos sí son hereditarios. Nuestra tendencia a la ira, nuestra tendencia al enojo, nuestra tendencia a desesperarnos rápidamente o medianamente, o ¿El ser explosivo? el ser explosivo, como les dicen, de mecha corta, que es el término más común y más usado. Todos esos sí son hereditarios, esos son inclinaciones genéticas que sí en nuestros genes ya viene esa información. Y también puede suceder, Magda, que a lo mejor yo de niño lo estoy viendo, que pues mi papá o mi mamá tienen estos arranques de ira, de enojo, cero paciencia, y que yo como menor que lo estoy viendo, o adolescente en esa familia que lo estoy viendo, lo normalizo y digo, esto es lo que debe de pasar, es el deber ser. Eso es un daño terrible, eso que estás diciendo es lo que más sucede desafortunadamente. Como les digo, la violencia en sí misma como conducta no es genéticamente heredable, hablando de genes, ¿verdad?
los rasgos y tendencias genéticas temperamentales, esas sí son genéticamente heredables. Los rasgos violentos y las conductas violentas se aprenden a lo largo de nuestra vida. Exactamente. Y se ven muy reforzadas también por el temperamento y las tendencias temperamentales de cada quien. Hay gente que tiene un temperamento sumamente tranquilo, dócil, que ya viene con ese instructivo genético, aunque tenga ejemplos muy nocivos de violencia en casa, no va a asimilar igual la información que una persona que trae inclinaciones o tendencias más marcadas. Entonces, eso es lo que luego diferencia, porque dices, ¿cómo en una familia no heredó los patrones conductuales y sí? Sí, son Porque no, diferentes. Claro. exactamente, porque las tendencias genéticas, temperamentales de la personalidad de cada gente determinan muchas situaciones, condicionan muchas situaciones de aprendizaje. ¿Sabes que lo vemos? Porque yo me doy cuenta de que muy generalmente en los asuntos que llegamos a manejar en la oficina, es que llegan y para los hombres es muy normal lo que ellos están pidiendo. O sea, a mí me molesta que mi esposa quiera tener independencia económica. A mí, yo siempre quise que mi esposa se dedicara al hogar, que solamente estuviera ahí para que atendiera a mis hijos. Y luego después de los años, a veces poquitos, a veces después de 20 años, deciden divorciarse y la mujer pues ya no sabe hacer nada porque su profesión, su carrera ya la dejó. Ya no es Pero competente. ¿por qué es eso? Porque vieron que desde su casa su mamá Probablemente tampoco trabajaba. Entonces ahí es donde está la situación. ¿Nos puedes platicar, nos puedes dar ejemplos de lo que puede suceder o de lo que tú has manejado? Pues de hecho, culturalmente todos venimos de hogares en donde las mamás no trabajaban, ¿verdad? Porque esto es históricamente lo que se sucedía en la mayoría, gran mayoría de los casos. Sin embargo, en la actualidad estamos viviendo unos fenómenos sociales diferentes en ese sentido. Antes, si una mujer salía a trabajar, era exclusivamente por necesidad, exclusivamente por necesidad. Eran muy pocas las mujeres que realmente buscando una autorrealización, buscaran trabajar, pero era muy difícil que les dieran oportunidad y chance, ¿verdad? Ahorita vimos una realidad muy diferente y ahorita entendemos las mujeres que no es por necesidad exclusivamente que se sale a trabajar. También nosotros queremos autorrealizarnos, queremos dar un ejemplo a nuestros hijos de trabajo, porque también es muy importante para los hijos que vean a una mamá trabajadora, que cumple sus sueños, que se autorrealiza y que sabe cumplir con todas sus responsabilidades, no exclusivamente la laboral, sino también la familiar y la de casa. Y en una mamá que trabaja, así como nos has explicado, Magda, que tiene que salir, se realiza, sus hijos la ven, ¿qué es lo que sacrifica? Y ese sacrificio que hace la merma en ella de alguna forma en su pensamiento, en su sentir, en su, digamos, amor propio, en su psique en general. Excelente pregunta, Nadia. Te voy a explicar por qué. Dímelo, Desafortunadamente, la sociedad y muchas partes de nuestra sociedad quisieran hacernos pensar eso, quisieran hacernos sentir eso, pero es todo lo contrario. Eso te engrandece. ¿Cómo te va a hacer menos si todo suma? Estás haciendo una serie de sacrificios inmensos por progreso, por superación, por dar un buen ejemplo, por aportar tu granito de arena para la sociedad. Es engrandecimiento para la persona y no exclusivamente las mujeres, también los varones, porque ahora los varones se han involucrado muchísimo en las tareas del hogar, también en la cuestión de los hijos. Entonces esto engrandece enormemente. Las mujeres no pueden creerse jamás cuando alguien las quiera devaluar o una comunidad las quiera devaluar o un sistema ideológico las quiera devaluar en ese sentido. Y sobre todo que tampoco se devalúa al hombre, que a lo mejor está en el rol inverso de que el hombre se quede en la casa y sea la mujer la que trabaja. Para nada, esto se da más. Esto es otro fenómeno social que se está sucediendo en la actividad y que a todos nos favorece y nos engrandece, porque estamos en una sociedad muy diversa. Ya las cosas han cambiado sustancialmente desde sus bases en muchos sentidos, pero sobre todo en lo laboral. Ahorita
es más fácil para una mujer conseguir trabajo que para un varón. Claro. Eso es un hecho irrefutable. Y sin embargo, digo, no, a lo mejor todavía no alcanzamos a estar tan bien pagadas como los varones, pero es un hecho irrefutable que es más fácil para una mujer conseguir trabajo que para un varón. Y esto, te digo, te engrandece, porque también tú diversificarte en diferentes actividades, estar al pendiente de los hijos. Ahorita se cuenta con muchísimos auxilios. Las escuelas son nuestro primer auxilio, el más importante, pero además tenemos una serie de clases extras para reforzar talentos o extraacadémicas, extracurriculares y curriculares también. Ya las escuelas mismas te ofrecen academias internas que extienden los horarios y permiten que también todo se facilite. Magda, ¿y cómo recomendarías tú que un niño y una niña sea educado en el seno de la familia para poder evitar que cuando crezca y forme él su propia familia o una relación de pareja o con su novia, su amiga, lo que sea, eviten el tener tendencia a la violencia? Bueno, ahí son un chorro de cosas, ¿verdad? Pero básicamente hay que educar en el amor. Y yo sé que así suena la frasecita muy hermosa, pero pues no, igual y no significa nada, pero significa todo. Hay que educar en el amor significa educar en el bien, educar en el deseo de bien para la otra persona. Y para eso hay que estar muy conscientes de todo lo que hacemos y de nuestros estados de ánimo y de nuestra forma de ser. Perdemos mucho la conciencia sobre nosotros mismos por estar muy distraídos con el exterior. Sí, y en la medida en que estamos conscientes de nosotros mismos, somos capaces de aportar con mucho herramientas que van a facilitar este trato que favorezca precisamente el educar en el amor. ¿Qué es esto del amor? Es comunicación asertiva, positiva, buscar la manera de estar atentos a las necesidades de los que viven conmigo, buscar que todos estemos gozando de un ambiente libre de estrés en lo posible, en lugar de en las mañanas amanecer ya de malas y con prisas, es organizarnos y ver la forma de que ese estrés que se va a dar en la mañana, inherente a que todos andamos a las carreras y no todos llevamos el mismo paso, de repente te toca tener niños más lentos y otros más rápidos, y el lento pues te atrasa todo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues es buscar estrategias y formas y maneras de facilitarte el trabajo, es decir, hacernos la vida más amable, porque es al revés, pareciera que estuviéramos buscando hacernos la vida más complicada. Y se trata de hacernos la vida más amable. Es buscar la manera de condicionar de manera positiva. Por ejemplo, estamos acostumbradísimos a decirle a los hijos, si no te apuras, no vas a ir no te voy a comprar nada en la tiendita, o no vas a ir a casa de tu amiguito el viernes, o no te voy a hacer piñata, o no te va a traer nada Santo Claus, o yo qué sé, ¿verdad? La amenaza. Mil millones de amenazas, ¿verdad? Y condicionamientos negativos. Te voy a quitar la tableta. Eso de ley. No te voy a prestar nada y vas a estar castigado per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Y total, el hijo se muere y todavía te debe castigos, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de, al contrario, apurarlo, presionarlo, pero de manera positiva. ¿Qué quiere decir eso? Decirle, órale, súper apúrate, porque si acabas rápido, te voy a prestar un ratito la tableta. Súper apúrale, porque si acabas rápido, Santa Claus en lugar de uno te va a traer 2 regalos. No sé. Sí, la misma frase, pero en lo exacto. positivo. Y con el mismo furor de decir, apúrate, ¿verdad? Y rápido, pero condiciona hacia lo positivo. Ahora, las labores del hogar, porque a mí me tocó, yo crecí en una familia donde son 3 hombres y yo la única mujer. Y mi mamá, todos mis hermanos saben planchar, lavar, limpiar platos, baños, todo. Pero a mí, por ejemplo, el sábado, para poderme salir con mis amigas, me condicionaban a que tenía que dejar planchadas las batas de mi hermano, el doctor. O sea, era que mi mamá, te tienes que saber planchar porque eres mujer. O sea, tienes que, con la eres mujer. Claro que mis hermanos también saben planchar. Mi mamá trabajó toda su vida, entonces no había opción, ¿verdad? Aunque tuviéramos ayuda, a veces, pues, o sea, tienes que entrarle a todas las labores del hogar.
Pero esa colita, como dices, Nadia, es porque eres la mujer. Y luego, vas a aprender a cocinar y quiero que cocines todo porque que te regresen, porque pues que soy bien hocicona. Entonces decía mi mamá, que te regresen por hocicona, pero no por floja, cuando te vayas a casar, para que tú sabes, no quiero que digan que la hija de Olga no sabía hacer de comer y no sabía planchar. Entonces era una presión de que, bueno, yo era destacada en la escuela y luego aparte tenía que saber hacer todas las labores del hogar. Entonces, en función en eso, actualmente ahora ya están bien, ya se van a los extremos, ¿verdad? Ya ni que porque eres mujer, porque eres hombre, ya no haces nada, eres Ya reina. nadie quiere hacer Ya no nada. quiere hacer nada. Ni pero, hombres ni mujeres. Pero desde la educación, ¿cómo? ¿Por qué? Pues entras dentro de toda la dinámica, ¿no? De un hogar. ¿Qué es lo que es recomendable en ese sentido? En ese sentido, hay que educar en el orden, en la limpieza, en la organización. Eso es cuestión de buenos hábitos, de hábitos sanos, saludables, que benefician a todos. Pero también hay que entender, no se tiene que ir a la universidad para saber tender una cama. No se tiene que ir a la universidad para aprender a hacer huevos fritos, para hacer pan tostado, para hacer un cereal. También son cuestiones que se van a ir aprendiendo con la práctica y poco a poquito. De repente también las mamás somos medio obsesivas con los hijos de que, y es que no tiende la cama y entonces luego se va a casar y no va a saber tender la cama y no va a saber cocinar y no va a saber hacer. La necesidad es la mejor maestra en la vida. Cuando necesitas vas a aprender y tardes lo que te tardes vas a aprender. No son cuestiones que requieran que traigas una conferencia de Alemania para que te enseñen. Yo me acuerdo que una Son vez tú cuestiones de platicaste hábitos. en una reunión que tuvimos, que le platicaste a Nadia de que cuando no querían tender la cama y el problema de Nadia, que a ella le pudiera molestar, o cuando es tu problema que no esté la cama tendida, que te esperaras un tiempo y luego que sacaras el colchón, ¿o cómo estaba esa situación? Ah, bueno, o sea, cuando Esa era has la ido- medida más drástica. Esa era me está en un corazón como aquí la están viendo a Magda. En o cada sea, casa ¿no? pones una serie de responsabilidades a los hijos para cooperar y ayudar. Claro, cuando hay quien te ayude, pues qué bonito, ¿verdad? Pero cuando no hay ayuda y la mamá está trabajando y el papá está trabajando y los horarios se complican y todo, digo, que los hijos cooperen con algunas actividades es algo magnífico, es algo muy bueno. Ahora, tú ya les pediste, ya les insististe, ya les dijiste que por favor De buena hagan su manera. cama de buena manera, de más o menos manera y de mala manera y de la manera que quieras. Y el caso es que pareciera que los hijos no entienden la instrucción y todos los días es un batallar y todos los días es un estar peleando por esa situación. Bueno, digo, no te vas a desgastar luchando y pidiéndoles y a gritos y sombrerazos. Es simplemente buscar las estrategias intelectuales que te permitan que lo que tú quieres que suceda, suceda. Y lo que tú no quieres que suceda, no suceda. Pero eso lo vas a hacer tú como autoridad en una casa. En un matrimonio, Magda, ya yéndome y centrándonos un poco más en el tema de la violencia cuando estamos dentro de un matrimonio, de una relación de pareja. ¿Qué sucede? ¿Cómo la violencia psicológica se puede evitar? ¿Es salvable? Cuando una pareja tiene problemas porque hay celotipia, porque hay abandono, porque hay comparaciones Insultos. destructivas, porque hay insultos. Todo eso sí es arreglable. Terapéuticamente es arreglable. O sea, si buscas ayuda psicológica, se puede arreglar. Pero, por ejemplo, mencionaste la palabra celotipia. La celotipia es un trastorno y eso requiere más ayuda, más empeño y determinar si es un síntoma de un síndrome más grande, de un trastorno más grave, o si es exclusivamente eso como trastorno. ¿Y cuál es el origen de ese síndrome? ¿Cuál es el origen? De la celotipia, que dices que es un Pueden síndrome. ser cuestiones aprendidas o pueden ser cuestiones hasta físicas, pueden ser cuestiones de enfermedades biológicas que tú curses de alguna manera. Todas esas cuestiones interfieren con esta situación, o sea, tienen que ver con esta situación. Esta situación la tiene que decir una psicóloga experta, me imagino, ¿no? Porque platicábamos en la oficina que siempre hemos estado cerca de la violencia, a veces de manera consciente y a veces de manera inconsciente, pero de que hemos estado cerquita de la violencia en nuestro núcleo familiar, lo hemos estado. Entonces, para que nosotros sepamos qué podemos cambiar, tenemos que ir a terapia especializada. ¿O La podemos ir? terapia
especializada es genial y ayuda a todos. ¿Por qué? Porque los psicólogos lo que hacemos es ayudar a las personas a resolver sus problemas. Pero ¿quién resuelve sus problemas? Tiene que ser la Tú propia mismo. persona. Cada Claro, quien resuelve no sus puede ser problemas. Cada quien. Yo no tengo Sí, porque un Magda no se poder va a o ir a una tu varita casa. México, ni me voy a ir a revisar una varita mágica, Nos ¿no? pueden ayudar, O pero- sea, yo te puedo ayudar, eso es garantizado, una ayuda profesional, pero yo no voy a resolver tus problemas. Me consta de Cada esa ayuda. quien va a resolver sus problemas. Cada quien tiene el poder de resolver sus problemas. La situación del acompañamiento terapéutico o el acompañamiento diagnóstico para todo este tipo de cosas es muy importante porque contamos los psicólogos con la instrucción suficiente y necesaria, aparte de la experiencia que podamos contar cada uno de nosotros ya en cuestión de trabajo laboral y demás, para poder ayudar, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo extraordinario que te va a dar un acompañamiento maravilloso en tu vida. Muchas personas dicen, yo no necesito un psicólogo, yo toda la vida he resuelto mis problemas y toda la vida los vas a seguir resolviendo. Y todos los que necesiten o no un psicólogo van a resolver ellos mismos sus problemas. Los psicólogos no somos magos ni adivinos, ni andamos con trucos especiales para que esto suceda. Nosotros te vamos a poner la situación de tal forma que habilitemos herramientas que te van a permitir resolver tus problemas por ti mismo. En el caso de la violencia, ahorita Karina nos dio varios ejemplos y dijiste tú, estas situaciones de violencia se pueden salvar con una intervención terapéutica, psicológica y un trabajo en conjunto. ¿Cuáles son las situaciones que en tu experiencia, Magda, ya no son salvables? O el hecho de que tú como paciente o yo como paciente diga, no, es que sí se puede salvar y sea al contrario, o sea, me estoy exponiendo más. ¿En qué momento tú dices, no, esta relación ya no, o sea, esto ya no es salvable, ya no puedes tú perdonar y regresar en una especie de, abordando un poquito el círculo, sí, de la violencia? Eso está así muy generalizado, tendríamos que hablar de casos Casuística. específicos. Ustedes saben muy bien, ni ustedes como abogados pueden dar recomendaciones en lo claro. general. No, yo por eso te los mando Cada a ti. caso Relájate. se tiene Para eso que estás ver tu madre. en lo personal, ¿verdad? Claro. Pero fíjense qué importante también es esa pregunta, Nadia, porque la cuestión aquí importante y necesaria es entender que aunque no se pueden dar directrices generalizadas, cada caso se trata de acuerdo a sus propias circunstancias y sin embargo también muchos casos tienen cuestiones generalizadas. Aparte de eso, Los golpes, por ejemplo. Una agresión la cuestión, física. no, y déjenme les digo una cosa Violencia súper física. importante en función de eso que dijiste sin preguntarlo. Los casos, por ejemplo, que yo psicóloga, en mi experiencia y con los conocimientos que tengo, sé que no se van a resolver ni con toda la terapia del mundo, ni con todos los auxilios del mundo. Son situaciones de violencia muy graves y serios que para determinar cuándo estamos en ese punto, pues se necesita una situación diagnóstica. Un ejemplo de violencia muy grave. Muy grave y muy seria cuando aparte de que ya se tienen una serie de tendencias temperamentales, se ha vivido la violencia a lo largo de la vida de manera muy seria y muy profunda. Pero un y la ejemplo. persona no va a poder escapar a ellas. ¿Qué le Bueno, hace? pero déjame, porque si no vamos saltando de un tema al otro, no me dejan acabar uno. Esa es una forma. Y te digo, para hacer el diagnóstico de en qué momento ya nos saltamos ese límite para poder decir este tipo de violencia no es salvable con ninguna situación terapéutica. En la otra situación que yo he visto en mi experiencia y por mis conocimientos sé también insalvable, problemas muy serios de trastornos mentales de tipo psicótico, en donde hay que estar bajo un régimen medicamentoso muy estricto, supervisión, cuidados, se vuelve también muy complicada la situación, muy, muy complicada la situación. Como les digo, todo esto en cuestiones muy graves. Hay una serie de problemas que sí son salvables, ¿verdad? Es no pasar esa rayita y esa rayita, pues los expertos tenemos que diagnosticarla. No está en función de la gente hacer ese diagnóstico. Y lo otro son las adicciones graves. Las adicciones. Que ya
se buscó auxilio por medio de centros de rehabilitación, terapéuticos, medicamentosos y no se sale de Estás la hablando de, para el problemática. público, ¿verdad? Que diga, ¿qué adicciones? Pues drogadicción, alcoholismo, ludopatía. Exacto, Ludopatía es los que juegan mucho. exacto. Apuestas, Adicciones al sexo también, que el se sexo. vuelven cuestiones patológicas, que afectan mucho a la familia, que afectan mucho el matrimonio, etcétera, etcétera. Dentro de Perversiones y que te demás. interrumpí, que me dijiste, déjame acabar. La Ujú. pregunta era, los golpes, o sea, la violencia física. ¿En qué momento? Porque luego sucede que pasa el tiempo y la mujer o el hombre, porque también hay mujeres que golpean a sus parejas, o Claro. depende del tipo de pareja que sea, pero no nada más es exclusivo de que la mujer sea lo que lo reciba. Que al hombre le dé vergüenza ir a denunciar es distinto, eso es lo que sí pasa. Pero el golpe, el que te esté, las cachetadas, el zape, el zarandeo, o sea, todo ese tipo de cosas, el empujón, ¿a qué punto dices tú, bueno, se puede salvar porque se trata al chico y a la chica, o al señor, a la señora, lo que sea, o ya decides tú, ya al primer golpe, ya te tienes que divorciar? Súper buena pregunta también. La cuestión de violencia física es algo demasiado serio. ¿Por qué? Porque es una conducta inaceptable, inaceptable entre nadie. O sea, no, es que bueno, pues si es la mujer al hombre, sí es aceptable. Para empezar, estadísticamente está demostrado que son más los casos de violencia masculina que la femenina, ¿verdad? Aunque se dan casos de violencia femenina, son millones de veces menos que los de la violencia masculina hacia la mujer. Entonces, eso también es muy importante, ¿verdad? Porque no estamos todavía en incidencias iguales. También la violencia de los padres a los hijos, la violencia hacia los adultos mayores, la violencia hacia los vulnerables como discapacitados o personas con alguna situación de enfermedad, con los que tienen ciertas enfermedades bueno, todas las personas en cierto grado de vulnerabilidad que son capaces o objetos de violencia física por parte de la persona que quieras, en ningún caso, es más, ni entre hermanos es aceptable ni se justifica. Todo el mundo, es que los hermanos siempre se pelean. No, señor, no debe suceder, no debe suceder, se debe entender que por ningún motivo es una conducta inaceptable. Los golpes no son necesarios ni para convencer a nadie, ni para someter a nadie, ni para manipular a nadie, ni para hacer que el otro haga lo que yo quiero. Hay una serie de maneras, métodos, técnicas que ayudan a que todo esto suceda sin daño físico, sin daño verbal, sin daño no verbal, sin daño psicológico, sin daño espiritual, sin ningún tipo de daño. Entonces es muy importante entender la situación como tal. El daño físico y el daño psicológico son perfectamente inaceptables. No se deben justificar, no se deben de nada, Permitir, ni permitir por ningún motivo. ¿Qué probabilidades hay de que una persona que viva con unos papás que hay golpes en el matrimonio, que hay violencia física, repitan la conducta? Tiene muy altas probabilidades, muy altas, en todos los casos. Las probabilidades son altísimas. ¿De qué va a depender que esta conducta se repita? Como les dije al principio, del temperamento de la persona. Los que traen más inclinaciones hacia ciertas conductas o hacia cierto tipo de emociones, va a ser más fácil que repita la conducta a quien no trae esas inclinaciones y tendencias. Pero otro dato curioso, tú puedes no traer esas inclinaciones y tendencias, pero tu pareja sí. Y en un momento dado, o sea, tu pareja haber vivido todas estas experiencias de violencia y tú nunca las has vivido, a ti no te tocó una familia común y corriente, tranquila, en donde no había violencia, no había agresión, no había nada. Y tu pareja, todo lo contrario. Pero tu pareja viene en conciencia, ¿verdad? Decidida o decidido a que no van a repetir la historia, de que precisamente está buscando como pareja a una persona que no tiene
este cúmulo de bagaje que traes como tú, ¿verdad? Que no has vivido todas estas experiencias precisamente para componer su propia historia. ¿Y cuántas veces vemos y sucede que se vuelve a repetir la historia? Y lo más triste es que esa persona que no traía inclinaciones hacia la violencia se vuelve violenta. ¿Qué era? O se vuelve violenta. Ajá. ¿Qué Es dices, que- ¿de dónde me salió? Sí, ¿Se claro. acuerdan de nunca la lo vi. película de Romper el Eso Círculo? estaba pensando. Exactamente, que Sí. Nadia no está de acuerdo conmigo, sorry, pero... Esos son fenómenos Son psicológicos. fenómenos psicológicos. Le quieren preguntar a Magda sobre ese fenómeno que se da para que ejemplificativamente nos quede claro a todo el público que nos quede de que cómo es lo que sucede. Esa película de Romper el Círculo tiene un libro, no lo he leído, pero sí fui a ver la película. Entonces se trata de un neurocirujano hermoso, doctor. Felicidades Muy a los guapo. doctores. Felicidades a los Así doctores es, hoy, los Especialmente al tuyo. especialmente al mío, que está estudiando medicina, y a mi hermano, y a todos los que me atienden. Oigan, entonces este neurocirujano, que aparte me dijo que es neurocirujano, entonces así me identifiqué, dije, ay, maldita que alguien le haga eso. Bueno, conoce una chava, se enamoran, empieza, pero como antecedente, la niña, la chava, viene de un matrimonio en donde mamá y papá, bueno, el señor le daba unas catorrizas a la señora espantosas. Y entonces el chavo, después se advierte en la película que mató a su hermanito cuando tenían 6 años por accidente con un arma de fuego. Y empieza la situación de que él, al estar cocinando, ya muy enamorado, se quema con el horno al momento de sacar, y yo justifico que es un acto reflejo y nadie me dice que no, que porque luego en la película se ve que le pegó adrede cuando se quemó. Y luego el otro hecho es el de que ella tenía un novio con Pero el que así perdió. gratuitamente, sin provocación ni nada, él nada más porque se quemó le metió No, un están guamazo. juntos, está el horno. Entonces ella iba de encimosa. O sea, está el horno y no me juzguen. Está el horno, él abre porque se le estaba quemando, porque están en la desanga. Entonces, ay, ya se te va a quemar la comida. Entonces va rápido, abre, y entonces le dice, ya te falta el trapo, pues para agarrar, no agarrar el refractario con la mano del horno. La agarra, se quema la mano y entonces, paz, o sea, sí, no era Tú paz. dices que fue accidental. Yo digo que fue accidental por el movimiento. Y nadie dice que fue Ahí adrede. está. Primer hecho, ahí te ve el primer hecho. Segundo hecho. Espérate, déjame te interrumpo, porque no. hay que ir explicando si no se va a ir pasando. Sí. Por ejemplo, ahí, vamos a suponer que fue accidental. Accidental, digo, ahí no hay nada que Movimiento explicar, reflejo. no hay nada que decir. Pero si fue adrede, como dice Nadia, ¿qué pasó ahí? Ese acto a él le despierta el sentimiento de culpa. Sí. Porque fíjate, no hizo caso. O sea, le dijo la chava, usa la guanteleta para sacar lo que tenemos, el refractario del horno, y este desobediente no hace caso, se quema porque fue su culpa, por negligente, y él evoca el sentimiento de culpa por la muerte de su hermano. Psicológicamente así funcionamos. Ahora, quiero traer a colación, ahorita que hablábamos de esa película, otra pregunta, Magda. Digo, yo no soy mamá, pero hablábamos esa vez de las red flags de que una mujer puede tener, o bueno, un hombre también, para escoger su pareja, ¿no? Y qué le pueden nuestros papás educarnos y decir, oye, ve, las red flags están en esta persona, ¿no? Porque en la película, al momento que la chava lo conoce, él está rompiendo una silla. Y entonces ella así como que, ¿y este loco qué? sí. ¿Y no puede tener un mal día o qué? Sí, Pero para romper una silla, pues ya que trae tiene- ahí red ¿Y flag. cómo te va a encantar Sí. un hombre que está rompiendo una silla? Y aparte ya después de ahí Ay, es que me lo empieza sacan ya de como que contexto al a, guapo. como que a coquetear y demás. Después, ya cuando empiezan una relación y empiezan estos sucesos que dices, bueno, Desde el no principio. sé si sea accidental o no. Eso yo creo que pudo haber, ya después al final, no se la queremos espolear a la gente, pero ya después ella se da cuenta de que nunca fue accidental. O sea, que siempre Era deliberado. hubo algo, Intención. una intención. De daño. Ujú. Sí, Bueno, esa intención de daño. Pues era a lo mejor su propia forma de autocastigarse en función de ese sentimiento de culpa. Pero no te están arreglado desde platicando chico. todo lo que le ocultaba la mujer al hombre, ¿verdad? O Ay, sea, yo, por ejemplo. el hombre se Bueno, entregó en pero cuerpo y espérense, alma. Bueno, espérense. Sí, porque Véanla. esto que plantea Paola es también súper importante, súper interesante.
en función de que te dicen, es que tienes como un imán y atraes siempre el mismo tipo de personalidad. Ándale, al mismo loquito. Bueno, al mismo, O lo quita. sí, O lo quita. Sí, Sí, Oye, sí, ¿cómo sí. es posible Tóxicas que y no salgas tóxicos. de lo mismo? Ya viviste la Ujú. experiencia y sigues buscando lo mismo. No, pero es que es realidad, es una verdad absoluta, que hay muchos trastornos de la personalidad, psicológicamente hablando, de tipo neurótico, que permiten que la gente se ponga atractiva para en el momento en el que la persona está empezando una relación o Conquistar al conquistando en el noviazgo. Y en el momento que se casan, o un poco después, o a mediano plazo después, dices, ¿cómo es posible un transformer? O sea, ¿por qué si eras de esta Ajá, manera te ándale. transformaste en esta otra? Yo nunca vi esas red flags como tú dices, porque en sí, pues no son red flags. Él pudo haber estado rompiendo una silla porque estaban jugando. O sea, hay mil excusas. Ujú. Y aunque tú no sepas por qué en realidad, si él viene y te dice, no, hombre, estaba jugando con un amigo, la estábamos rompiendo jugando, él rompió uno y luego yo otra, pues estábamos jugando, hicimos una apuesta, tú le vas a creer, porque no tienes razones para no creerle. Y porque además tenemos una tendencia a la confianza. La Nos buena fe. gusta, ajá, La buena fe. nos gusta creer, Viéndolo, pues le voy a creer. Ya Exacto, viéndole ya la que te dé carita. razones, porque te va a dar razones justificando su conducta. O sea, no te va a decir, no, lo hice porque soy bien agresivo, ¿sabes? Claro, Soy una nadie te persona va a violenta, decir. tengo un trastorno de personalidad narcisista o tengo un problema de personalidad limítrofe. O sea, no te voy a dar con Venía esa de una cirugía información. súper larga de más de 24 horas, estaba cansado, le fue Ajá, mal y ¿ves? rompió la silla, no pasa Bueno, nada. pero tú oyes eso y puedes justificar la conducta, o sea, no te va a sonar extraño. Si le sumas además que las mujeres tenemos un síndrome El síndrome. de Teresa de Calcuta. ¿En qué consiste ese Bueno, síndrome? es que Ay, además es diferente ver a un hermoso. hermoso rompiendo una Claro, silla. a ver uno chundo ver a feo. uno Dándolo bien feo y te voy a decir, tengo no, que te violento. diga que estaba jugando, no es cierto, eres un agresivo violento. Claro, te robaste claro que la no. silla. No te Antes voy de a que te creer vayas, nunca. antes No de te que voy se a vayan creer. al síndrome de Teresa de Calcuta, Magda una vez en consulta me dijo, mira, el alcohólico cuando tiene factor económico asequible, no es alcohólico, es bohemio. Ay. El que es bien mujeriego, no te No es equivoques, mujeriego. es coqueto, Ah. es coqueto. Todo cambia de percepción cuando estás desde un plano de la claro, comodidad. claro, O sea, también hay que claro. ver eso. Y también otra cosa antes de pasar al de Madre Teresa de Calcuta, que es algo que siempre les decimos a nuestras clientas. Pues si así lo escogiste, criatura, no te lo sacaste en una rifa, ¿verdad? No iba, ay, Pero te sacaste el eso premio. es un principio que te acabo de explicar que puede estar erróneo. Sí, claro. En función de que sí, yo lo escogí, pero esta persona No era así. no era así. Y ese es el gran engaño y el gran fraude. Eso En es una lo que yo trato de relación, preguntarte. eso es una cosa terrible, eso Sí. debiera de ser hasta criminalmente penado, o sea, no se vale, Me no se cambiaron. vale, Me no lo se vale, en cambiaron. serio, porque tú estás, como te digo, tienes una tendencia a la confianza, no a la desconfianza ni a la malicia. Claro, Y las red flags son relativas, son relativas. sí. Te lo digo en el sentido de que, por ejemplo, yo soy mamá de 2 hijos sordos de nacimiento. Y antes del diagnóstico de los niños como sordera genética de nacimiento, pues cuando eran bebés, por ejemplo, yo estaba cocinando y se me caía una cuchara, un cucharón de esos para cocinar al piso, ¿verdad? Y se oía el ruido y el bebé estaba dormido y se despertaba. Ah, pues sí, oye, obvio, ¿verdad? Pues oyó el Claro, ruido, estoy oyendo pues sí, cómo se oye. cayó la cuchara. Y yo veía nada más las veces que el niño o la niña reaccionaban, pero No las no veces veía que las no. 10,000 veces que no habían reaccionado a los sonidos. Ujú. Y yo quería creer que con esas que yo veía era suficiente para decir si oyen, ¿me Claro. entiendes? Lo mismo pasa en las relaciones de noviazgo. Tú ves una mala o ves una buena y vas a justificar las 10,000 malas que también han aparecido en la conducta de la otra persona. Por eso te digo que los red flags son relativos a la hora del principio de las relaciones, de la formación de las relaciones. Mi pregunta va encaminada a esto. Digo, yo soy muy apegada a mi mamá. Saludos a mi mamá que me está viendo. Y mi mamá, a lo mejor si ella me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? No te conviene porque mira,
tiene esto y más adelante va a pasar, o más adelante te puede dar otra cara, o está raro, o qué cosas le podemos decir a nuestras hijas o hijos para que no se adentren a una relación violenta? Ojalá los papás educaran en ese sentido. Ojalá los papás educáramos en ese sentido en función de hacerles saber a nuestros hijos desde adolescentes que empiecen a formar un ideal correcto en función de ellos mismos para que no tengan ese imán de atraer a las personas que van a hacer clic contigo en función de precisamente congeniar en tendencias. Entonces, ojalá de verdad los papás pudiéramos educar en ese sentido desde adolescentes. Hay que trabajar con nuestros hijos en función de preguntar, empezando desde lo físico, porque hay que tenerlo bien claro. ¿Cómo es mi príncipe azul? Por ejemplo, yo, Magda, ¿cómo es? A mí, ¿qué me gustaría que tuviera? El pelo cómo, de qué estatura, gordito, flaquito. ¿A quién le gustan los flaquitos? ¿A quién le gustan los gorditos? ¿A quién les gustan los así, ejercitaditos? Alto, chaparro, de tez blanca, de tez morena, de tez asiática, de qué tipo, ¿verdad? El pelo chino, el pelo lacio, yo que sé, largo, corto, que sea muy pulcro, que sea más así desaliñadón, que sea fodongón, o sea, que sea tipo deportista, atlético, que todo eso necesitamos definirlo mentalmente, haber hecho nuestro ideal físicamente y luego te vas a los psicológicos. ¿Qué características de personalidad te gustaría? Porque son las que embonan contigo, son las que a ti se te dan, te gustan. Entonces, eso es magnífico, eso sería ideal, ¿verdad? Que lo pudiéramos hacer los padres con los hijos, varones y mujeres. Hacer que tengas tu fenotipo y tu genotipo de lo que precisamente te gustaría. ¿Cómo te gustaría? No quiere decir que te lo vas a encontrar así, pero si ya lo tienes idealizado de manera correcta, es más fácil que no te equivoques al elegir, a que te equivoques al elegir porque no traes nada en la cabeza y cualquier cosa te va a gustar. Bueno, muy bien. Ahora cualquier sí, cosa te va a convencer. nos habíamos quedado regresando el síndrome de Teresa de Calcuta para cerrar, porque ya nos anda faltando bien poquitos minutos. El síndrome de Teresa de Calcuta que tenemos todas las mujeres, bueno, no quiero decir todas, pero la gran mayoría, inmensa mayoría. Nosotras siempre creemos y tenemos esa confianza brutal en nosotras mismas, en que somos las heroínas del cuento. Yo me puedo liar con un chavo que sea vicioso, que sea mal portado, que ha sufrido mucho en la vida, pobrecito, que tiene esto, que tiene el otro, que bla, bla, bla. Yo lo voy a cambiar. Yo le voy a ayudar. Yo, gracias a mi gran amor y cariño, yo lo voy a sacar de sus problemas. Yo lo voy a ayudar. Por mí ya no va a tomar, ya no, porque además en el noviazgo se hacen unas promesas brutales. No, es que cuando anda conmigo no toma, y cuando anda con los amigos, aunque ande contigo, bueno, con sus amigos sí, pero yo no estoy ahí, entonces yo no lo veo. Entonces, ¿de qué te sirve si el vicio es el mismo? Claro. Entonces, es un autoengaño brutal, pero nosotras siempre tenemos esa cosita de que no, yo conmigo sí. Oye, ¿y el síndrome de la Mujer Maravilla? Que creen que todo, o sea, y lo mismo, tú crees que tienes todas las habilidades y capacidades para modificar a las personas, especialmente a los más cercanos, y entonces eso te convierte, aparte de que en una mujer muy dominante y controladora, que es altamente manipulador ese tipo de temperamento, ¿verdad? Te va a convertir en una persona sumamente desagradable. Y no te lo vas a explicar, vas a decir, pero ¿cómo si soy la octava maravilla? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que no sea tan agradable? Si además yo hago todo por todos y yo, pues sí, pero finalmente eres hostigoso. Estos temas de la violencia aprendida, generada, heredada, porque por tendencias, como lo dice Magda, también tenemos que atender a la cuestión de salud y fisiológica,
y biológica con lo Sí. que nosotros nacemos, que eso pues ya no lo podemos evitar, pero se puede enfermedades, trabajar. O Y las enfermedades, porque, enfermedades. por ejemplo, una persona diabética le suben los niveles de azúcar y va a estar más irritable. Pero va a estar Una mujer en el justificable porque la hay que climaterio tratarlo. va a estar más En la irritable. menopausia. Saludos Vas a a estar todos los más que están como sí, yo. ¿verdad? A todos Vas a los que estar están como más yo. hay muchos factores también hormonales y de salud que pueden hacer que emotivamente estés más Bueno, fácil de disparar. hasta a mí me tocó una vez cuando trabajaba en el Poder Judicial del Estado, como secretaria de acuerdos, ver un asunto de un homicidio de una mujer en la menopausia, mató a su marido con un cuchillo cebollero, pero pues estaba justificado, muchachos, la menopausia es muy horrible. No, es broma, no estaba No, justificado, pero sí la sacó de quicio, el señor era muy violento con ella, todo el tiempo le estaba haciendo comparaciones destructivas y mi mamá lo hace mejor y mi hermana es mejor. Y la señora estaban en una Semana Santa en el rancho, agarró el cuchillo, me tienes harta y lo agarró, pero sin... La conducta No, violenta es inaceptable, no importa qué tanto te digan y qué tanto, excepto en defensa propia, Claro, la legítima violencia defensa. no se Sí. vale, no, es que me está diciendo cosas, por ejemplo, te llega el niño a la escuela, es que me está diciendo cosas, pues no lo oigas, no le hagas caso, es que me molesta, pues que no te moleste, porque si te está diciendo gordo, pues estás gordo, y gordo no es una ofensa, te está diciendo Te está marrano, describiendo. te está diciendo marrano, pues no eres marrano, y punto, se Claro. acabó. O sea, tú eres el que le da poder a las palabras, pero no es que me está dice y dice, y hasta que no le solté un moquete, pues sí, pero ¿a quién expulsaron de la escuela? Claro, Al al que dio el que moquete, golpeó, no y al que dijo estuvo tin, marrano. tin, tin, O tin, sea, tin. No, es que entonces, yo no soy psicóloga en ese sentido, pero sí, a mi mamá me tocó que mi hijo sí me lo bullearon mucho y sí se tuvo que defender y ahí fue cuando le pararon el bullying, porque en la escuela tampoco hacía nada. Entonces es cuando entre 5 niños golpean a tu hijo. no, por eso O sea, golpean a tu hijo. Yo te sí. estoy hablando de en defensa propia, es Ahí sí válido. es válido, ya, Totalmente, sí. pero el defensa propia porque viene uno y te mete un moquete, se lo vas a regresar, mínimo, ¿verdad? Pero no ir de mutuo propio nomás a golpearlo. No vas a ir a golpearlo porque te está diciendo cosas. Ok, ¿Me ya entiendes? te seguí. Pero es que me está molestando, pero es que ya me tiene harto. No vas a golpear, no vas a Sí, golpear. porque automáticamente cuando te deja de afectar, al otro le deja de ser atractivo estarte diciendo Y ya esas ir a buscar cosas. otra víctima, ¿verdad? Para ir cerrando un poquito, yo la verdad me quisiera quedar contigo con el tema que ha salido aquí a relucir. En la cuestión de violencia familiar es muy importante esto del control de las emociones y sobre todo atendernos terapéuticamente, no tener miedo a acudir a alguien, algún especialista, algún psicólogo para ayudarnos a resolver esos problemas. Claro. Yo creo que esa es la base de la que todos debemos de partir para no tener ese miedo y enfrentar el problema de la violencia familiar, sea al nivel que sea. Exactamente. ¿Con qué te quedas tú, Paula, de esta plática con Magda? Pues que sí, o sea, es necesario un acompañamiento terapéutico para todo tipo de casos, independientemente estés en un juicio o no, simplemente para saber si tu relación tiene futuro, ¿no? Y si no, pues también que te lo pueda decir un experto. Es muy padre llegar a elegir y saber elegir. Tenemos la libertad de poder decidir con quién queremos compartir nuestra vida o nuestro tiempo cuando estamos en una relación, aunque sea temprano. Vemos que desde la adolescencia empiezan las relaciones de noviazgo y desde ahí pueden empezar también los actos tóxicos o violentos que existan entre los mismos niños o niñas. Entonces, desde ahí como papás hay que estar muy al pendiente de lo que están tolerando y de lo que están soportando nuestros hijos, porque creo que desde ahí empieza la línea a marcarse la tendencia, Sí. como dice Magda, de las personas que estás atrayendo a tu vida. Entonces, me quedo yo con eso. Como siempre, es un gusto y un placer compartir contigo, Ay, Magda. Muchas gracias. Para mí más, de verdad, para mí más. Muchas felicidades por este programa exitosísimo. Va a romper récords de audiencia, sin lugar a dudas. Van a ver que bueno, ya las veo en todos los pósters RCG por el estado. Por cierto, Les veo quiero que te bien. invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Es Dávila Bernal y abogados asociados y asociados por y asociados por Facebook y por Twitter, próximamente en TikTok. Muchas gracias. Muchas gracias. Karina Bernal, estoy en Instagram también. Karina Bernal Zamora, también en Facebook. El despacho es Dávila Bernal Abogados Asociados. El logo es blanco con rojo. Ahí también vamos a estar subiendo información.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Magda. Un aplauso, Magda. Bendiciones a todos. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el contenido, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como es YouTube, Spotify e Instagram de RCG Media Podcast. De esta manera podrás estar más en contacto con nosotros. Dale click y nos vemos en el próximo episodio. I put my work in, ready, get, go. If you wanna play ball, better give it your all. Stand tall, put your work in. Power on the play. Better give it your all. Stand tall, put your work in.